Entrevistas en la vida de nosotros. Bienvenidos y bienvenidas a otra entrevista más de LBDN. Hoy vamos a contar la maravillosa historia del Unión Berlín, el equipo de la ciudad que logró en tan solo 5 años pasar de la segunda división de la Bundesliga a jugar en la UEFA Champions League, debutando ni más ni menos que contra el Real Madrid. Para eso tenemos un invitado especial. Junto a mí está Alberto Doblaré, quien es el responsable de comunicación en español del equipo berlinés. Él es de Zaragoza y vino hasta aquí, hasta el estudio de La Vida de Nosotros, para contarnos su historia. Bienvenido a La Vida de Nosotros. ¿Cómo estás, Alberto? Hola, Pedro. Un placer y sobre todo darte la enhorabuena por tu programa, porque creo que para todo el mundo hispanoparlante que vive en Berlín es de mucha ayuda. Bueno, te agradezco mucho por eso. Muchas gracias. También me alegra estar acá porque hace poco entrevisté a los chicos que hicieron el documental del Unión Berlín y así me fui atrapando un poco con la historia de este equipo de barrio, que es un equipo chiquito del barrio de Köpenick. ¿Cómo fue tu historia? ¿Cómo llegaste a conocer el equipo? Bueno, pues yo llegué a Berlín en 2010 y los primeros meses empecé yendo al Olympiastadion a ver algún partido del Hertha, pero veía que había algo que no me enganchaba. Necesitaba un equipo que se adaptara más a mí. Y un día un compañero de trabajo me dijo de ir a Köpenick, un equipo del que había oído hablar pero que no conocía mucho, y solo desde cruzar el bosque, llegar al estadio, ya me fascinó cómo se vivía el fútbol allí. Todo el mundo de pie, animando los 90 minutos, había música rock en la previa, entonces era un ambiente que me atrapó desde el principio y luego fue progresivo. En un momento decidí volver a España y el Unión era un poco una manera de mantenerme conectado a Berlín, una ciudad que sigo queriendo muchísimo. Qué bueno. Y si no me equivoco, por lo que vi, en mayo del 2019 es cuando haces tu primer posteo sobre el Unión Berlín en la cuenta Twitter, bueno, que hoy es X, ¿no? Hey, te interrumpo un momentín para pedirte que te suscribas ahora y hagas clic en la campanita para que nunca más te pierdas nada de La Vida de Nosotros. Ahora sí, sigue disfrutando de nuestro contenido. Sí, hubo un momento que vi que había muy poco contenido del Unión en español y que no solo era interesante el equipo, sino toda su historia alrededor, su parte social. Así que cuando el equipo entró en playoff de ascenso, que tenía opciones de subir, me creé la cuenta y dije, me prometí a mí mismo que si ascendía, el primer tuit sería ya estamos en Bundesliga, y así fue. Así que en ese momento, pues también para dar más contenido a la historia y darle un poco de contexto, empecé a buscar sobre la historia del club, empecé a hacer hilos también sobre Berlín. Entonces creo que intenté explicar el club desde todas sus vertientes y eso es también lo que ha hecho que mucha gente se acabe enganchando al equipo y llegando desde distintos ángulos, ¿no? Gente que estaba más interesada en la RDA, gente que quería conocer cosas de Berlín, o gente que le interesaba el fútbol popular y cómo se vive el fútbol de barrio, ¿no? Como puede ser el del Unión. ¿Cómo fue ese crecimiento de la cuenta? Esto que decís, de buscar la historia, de buscar el material de archivo. Me imagino que te tuviste que comunicar con los directivos, con gente del club en alemán. ¿Cómo fue todo ese primer momento? Pues la verdad es que con el club no tenía demasiada relación. Empecé a conocer a muchos aficionados, tanto de habla hispana como alemanes, y por otro lado a muchos periodistas que seguían la Bundesliga y el fútbol alemán. Y llegó un momento que, casi sin darme cuenta, era un poco el representante del Unión en español y siempre que algún medio quería saber algo del club acababa llegando de una manera u otra. No te puedo creer, mirá. Sí, entonces yo tenía bien claro puesto en mi cuenta que era no oficial, pero al final todo el mundo sabía quién era Alberto, el del Unión. No te puedo creer. Entonces la relación con el club fue más progresiva, más pensando en el largo plazo, pero sí que desde el principio acabé conociendo a mucha gente que me ratificaron en que era un club especial, no solo en su pasado y dónde estaba situado, sino en la gente que estaba muy cercana al club. Y también ratificando tu trabajo, es decir, ¿quién fue el primer periodista que te contactó que te sorprendió? Pues bueno, por ejemplo, estuve hablando con Ezequiel Daray, que es un periodista que trabaja directamente para la DFL, y hicimos alguna cosa juntos, y luego aparte he estado haciendo un podcast del Unión con mi amigo Julio, que vive en Ámsterdam y sigue al Unión, y nos hicimos amigos a través de Twitter, y algunos periodistas de relevancia de España les invitamos para hablar del fútbol alemán, del Unión en concreto, y verme ahí con algunos de mis referentes de televisión. ¿Cuál? Hablando del Unión Berlín, pues para mí era un sueño cumplido, ¿no? Sí, me imagino. Bueno, y así fue que llega al año 2023, que le voy a leer
un tuit que creo que es histórico para la cuenta y que dice así. El tuit dice, solo se puede definir como un sueño hecho realidad. Desde hoy esta cuenta será oficial, con contenido en español del Unión Berlín. Esto fue el 3 de julio del 2023. Sí. ¿Qué pasaron esas semanas, esos meses, cuando el equipo dice, vos sos la cuenta oficial? Pues fue un proceso largo, porque también el Unión ha crecido mucho en lo deportivo, pero es un club que está poco a poco dando pasos en mejorar su estructura, y quizás en ese momento no se planteaban la opción de tener una cuenta en español, pero se cruzaron con una persona que lo estaba haciendo por claro, amor al club. Así que de primeras me reuní con ellos en una pretemporada que suelen hacer en invierno en Alicante. Ajá. Así que yo fui desde mi ciudad a reunirme con ellos, a plantearles que veía futuro de que esto pudiera ser oficial. Les hice una presentación y ya vieron que no era un espontáneo que había aparecido allí, sino que había vivido en Berlín, conocía la historia del Unión, estaba muy cercano a los aficionados, y creo que eso les tranquilizó. Pero bueno, como el equipo estaba metido en la lucha por la Champions League, obviamente tenían otros problemas más importantes, claro, que preocuparse que de mi futuro en ese momento, ¿no? Así que estuvimos varios meses en contacto, viendo la manera de trabajar juntos, y ya llegó un momento que fue casi que si entraban en Champions contaban conmigo, lo habían decidido ya. Mira. Así que imaginad cómo vi ese último partido, que además esa noche yo no pude viajar a Berlín ese día porque iba a haber un concierto de Coldplay, y recuerdo el momento de estar escuchando Viva la Vida sabiendo que ya me iba a contratar el Unión. No, qué hermoso. Y fue un momento como muy especial, y mes y medio después estaba tomando mi primer avión para venir aquí a cerrar todo, y ese paseo por el bosque fue realmente especial, como pensando, lo he conseguido, ¿no? O sea, claro, pasaron 3 años. Y en esos 2019 al 2023, 4 años. Sí. Y todo eso vino acompañado de todo el ascenso del Unión Berlín también. Sí. Bueno, antes de seguir, digo, ¿cuál era tu situación personal, laboral en ese momento? ¿Estabas bien, estabas mal, estabas esperando esto? Porque cumplir un sueño así no es fácil, pero y viene también del esfuerzo, de las ganas que uno le pone. Digo, ¿cuál era tu situación en ese momento? Pues yo había cambiado de trabajo varias veces. Era como que sentía que no estaba en el trabajo adecuado, y lo del Unión cada vez me iba enganchando más. Claro. Entonces era difícil de compaginar porque, bueno, también con familia y tener un trabajo que te consume más de 40 horas a la semana, pues en tus ratos libres dedicarte a hacer hilos, a hacer entrevistas, pues no era sencillo. Entonces hubo un momento que casi sentía que estaba a punto de explotar, claro, pero que quería intentarlo y darlo todo porque esto saliera adelante. Y al final pues se juntaron todas las variables para que eso pudiera salir, y la verdad es que fue un sueño cumplido. Y me gustó mucho, ya después de que Urs Fischer, el entrenador que hizo toda esta etapa del Unión, que finalmente salió el pasado diciembre, poco después de dejar el club, me lo encontré en un bar y me acerqué a él y simplemente le dije gracias por todo, porque también sentía que en parte por todo lo que había conseguido él, había tenido yo esta oportunidad, ¿no? Porque claro, mi crecimiento ha ido en paralelo, como decías, al del propio club. Al del propio club. Qué lindo, qué linda historia. Para que la gente, los que no saben, ¿cómo fue? En 2019 el Unión Berlín asciende de la segunda a la primera división de la Bundesliga. Sí. Eso quiere decir, bueno, para los que no entienden, la primera división a nivel nacional, ¿sí? O sea, empezó a jugar con el Bayern Múnich, sí, o sea, con equipos grandes. Y a partir de ahí, ¿cómo es la seguidilla hasta llegar a la UEFA Champions League? Pues en realidad hay que ir un poco más atrás, porque el Unión desde la reunificación ha sido un equipo con muchas dificultades, no ya para estar en una categoría alta, sino para sobrevivir, que luego profundizaremos en ello. Uh-huh. Pero el equipo llevaba como una década en segunda división estabilizado, pero pocos se planteaban la opción de llegar a Bundesliga. Bien. Y cuando se logró, la mentalidad de la afición era un año de vacaciones, vamos a recibir al Bayern, al Dortmund, vamos a disfrutarlo porque mantenernos es muy complicado. Claro. Lo hicieron, se quedaron mitad de tabla. O sea, eran realistas. Sí. Claro. Sí, hay una anécdota que a mí me gusta mucho, que es que los aficionados, todas las temporadas, cuando ganaban un partido ponían los puntos que quedaban para llegar a 40, que es un poco la cifra que suele dar la permanencia en Alemania. Llegó a ser tan surreal que la temporada pasada, yendo el equipo primero, la gente ponía, nos faltan 8. Ibas por delante del Bayern, del Dortmund, y la gente decía, nos faltan 8 para los 40, como manteniendo un poco esa mentalidad, claro, de nuestro objetivo es seguir disfrutando de la Bundesliga.
Y a partir del segundo año, el equipo dio un paso hacia adelante y se clasificó a Europa 3 años consecutivos. Conference League, Europa League, y ya la guinda del pastel fue la Champions League. Claro, Entonces ha sido un crecimiento que nadie se esperaba, y eso se vio el día que se fue Urs Fischer, que los aficionados sacaron una pancarta que decía algo así como: nos has hecho cumplir sueños que ni teníamos, porque era como no nos lo podíamos ni imaginar. Sí, sí, sí. Wow, qué locura. Y ya vamos a hablar encima que el debut con el Real Madrid, o sea, en tu país, ya vamos a hablar de eso. Cuando pasa esto, que pasan a la que es la Champions League, resulta que tienen que tomar una decisión, y es que la sede para jugar en la Champions League no va a ser el estadio del Unión Berlín, sino que pasa a ser el Olympia Stadium, que es un estadio emblemático también acá en la ciudad. ¿Qué pasó ahí? ¿Con la hinchada? ¿Con los directivos? ¿Cómo se sintió eso? Bueno, a ver, por un lado la UEFA te exige muchos requisitos para un partido de Champions League, que implica X asientos para prensa, para sponsors. El estadio del Unión es bastante pequeño, 22.000 plazas, comparado con las 75.000 del Olympia Stadium. A priori parecía un cambio lógico, porque también más gente pudiera disfrutar del fútbol, de la Champions, pero realmente hubo muchas dudas, porque el sueño de jugar en Köpenick un torneo como la Champions League también era muy interesante. Y yo recuerdo una de mis primeras reuniones ya trabajando para el Unión, que el director de comunicación nos dijo que había escrito 2 cartas pensando en los socios, una de que se quedaban y una de que se iban. Y ahí es cuando realmente me di cuenta de lo familiar que es el club. Era una decisión tan emocional y que significaba tanto, que no fue simplemente nos vamos al grande porque vamos a tener más dinero, sino que realmente había mucho sentimiento detrás, y se acabó tomando la decisión por motivos logísticos. Pero en el primer partido que se jugó en el Olympia Stadium, la afición del Unión sacó pancartas criticando a la UEFA por no haberle permitido jugar en su estadio por todos estos requisitos que le pedían. Hasta el punto de que directivos de la UEFA vinieron a Andrea Altenfostegay para informarse, para ver cómo podían cambiar las cosas. O sea que al final sí que caló el mensaje también, ¿no? De que el club se merecía haber jugado en su estadio siempre que se hubiera podido. Bueno, por lo que contás, los fans, esta afición es muy fuerte y toma decisiones o tiene un rol muy participativo, activo dentro del club, ¿verdad? Sí, el Unión pertenece en un 100% a sus socios, y aunque hay una directiva que se puede votar cada cierto tiempo, y por cierto todos ellos son fans del Unión antes que directivos, la hinchada tiene mucho poder dentro del club. Cuando hay una decisión compleja se les suele pedir consejo, y están muy involucrados en el día a día del Unión, que yo creo que es algo de lo que hace especial al club y le da ese espíritu de comunidad. Sí, sí, y de barrio. Acá se me viene entonces esta pregunta, y ya cerrando esta etapa de estos 5 años tan maravillosos. Si tendríamos que nombrar 1 o 2 protagonistas de todo esto, ¿no? Recién me nombrabas al director. ¿Quién es? ¿Es el director? ¿Son los directivos? ¿Son los aficionados? ¿O es un conjunto de todos? Diría que es un conjunto de todo. Sobre todo el llegar hasta aquí tiene mucho que ver con la afición, porque como veremos después ha tenido que salvar al club en distintas ocasiones de formas bastante especiales. Pero lo que es esta última etapa yo le daría mucho valor a Urs Fischer, el entrenador, y a Oliver Runert, el director deportivo, que cada año ha tenido que reinventarse, traer una plantilla casi nueva, y la mayoría de los fichajes que trajo fueron funcionando muy bien, porque como se vio, el equipo entró en Europa varios años consecutivos. Y cuando un jugador destacaba un poco, llegaba a un club más grande, pagaba un poquito y se lo llevaba. Entonces, entre cesiones, jugadores de segunda división, han sido capaces de crear bloques que prácticamente todos estos últimos años han funcionado muy bien. Sí, porque aparte es un equipo que no es que hizo grandes inversiones en pases de jugadores extraordinarios como lo hacen los grandes equipos. Eso es. Bien. Sí, yo si lo tuviera que definir con una palabra, diría que ha sido un equipo muy realista, sabiendo sus virtudes, sus defectos. No ha sido el equipo que ha hecho un fútbol más brillante en los últimos años en el fútbol alemán, pero probablemente sí el más efectivo. El año pasado, por ejemplo, fue el único equipo de las 5 grandes ligas que no perdió en su estadio en toda la liga. ¿Por qué? Porque hicieron de Altenfostegay una fortaleza, con el apoyo de la afición, jugando de una manera muy, muy seria, defendiendo muy, muy intensamente,
y es lo que ha hecho a este equipo grande en estos últimos años. Bien, para quienes no están en Berlín y no conocen, Anderlecht Försterei, como él está diciendo hace un rato, es el nombre del estadio. ¿Que en español qué significa? La antigua casa del guarda forestal. El estadio del Unión está en mitad de un bosque. Ajá. Para llegar al estadio hay que cruzar un camino entre árboles y ahora mismo son oficinas del club, pero allí estaba la casa del guarda que cuidaba ese guardaparque, bosque. claro. Sí, y todavía está allí. Y el estadio en su origen tenía otro nombre, pero la gente decía, vamos allí donde la casa forestal. Y entonces se acabó quedando ese nombre y es el que ahora bautiza el estadio. Bautiza el estadio. Bueno, y ahora sí quiero pasar, como él hablaba recién, de los hinchas. Los argentinos decimos los hinchas, que son estos fanáticos que defienden el club, que lo cuidan, que intentan de tener este poder y tomar decisiones. Y hay varias historias, como él bien dijo, porque el Unión Berlín fue un equipo de trabajadores desde cuando comenzó. Fue atravesado por la historia de Berlín que todos conocen, la historia universal, la Berlín dividida, las guerras. Y en muchos de esos momentos, la hinchada, la afición, cuidó el estadio. Entonces, yo te quería preguntar, por ejemplo, hay una campaña que se llamó la campaña Sangra por Unión, que es una campaña en 2004 que fue para recaudar dinero porque el club estaba en bancarrota. Es decir, 20 años atrás, el club era un club en bancarrota, un club de barrio. 20 años más adelante está jugando la Champions League. O sea, hay que tener en cuenta el proceso histórico. Esta campaña, ¿qué significó? ¿Qué fue lo que pasó? Yo iría primero un paso más atrás. Dale, vamos atrás. Hay que tener en cuenta que el Unión en la división de Alemania quedó en la RDA, en Berlín Este, con todas las dificultades que ello implicó, sobre todo a partir de la reunificación. La mayoría de clubes de aquella zona, que algunos estaban acostumbrados a jugar competiciones europeas y demás, terminaron o en bancarrota o en categorías como la cuarta, quinta división alemana. El Unión también pasó por estas dificultades económicas y en ciertos momentos necesitó el apoyo de su afición para salir adelante, como el caso que comentas de Sangrar por Unión. Aquí en Alemania te dan dinero por donar sangre y se hizo una campaña muy fuerte en toda la ciudad en la que llegó a participar hasta el alcalde de aquel momento, Bobegait, para obtener dinero y dárselo al club y poder sacarlo adelante. Pero aún así en lo deportivo fue una época muy mala, hasta el punto de que en la 2005-2006 el Unión está en cuarta división y prácticamente a punto de desaparecer. Y realmente se puede decir que salió adelante en aquel momento por el apoyo de su afición y todas las movilizaciones que hicieron para salvar al club. No, impresionante porque ahí es lindo ver, y con esto vamos a ir viendo todavía más historias, cómo los clubes de fútbol son parte de una comunidad. Son asociaciones que también son parte y ayudan a las personas, así como estas personas defendieron el club. Me gustaría contarte una historia de un oyente. ¿Sí? La voy a leer directamente, fue un comentario que nos dejaron en nuestra cuenta de Instagram. Ella se llama Mónica y nos contó lo siguiente. Yo amo al Unión Berlín. No sé si sabían, pero en los años 2011 hubo una gran estafa en la ciudad con el dinero de Avival, la empresa que administraba el dinero de las fiestas de término de colegios de la mayoría de los colegios de Berlín. Cuando los chicos se egresan, esta empresa recaudaba dinero para hacer las grandes fiestas. Ese año simplemente se arrancó con el dinero y se estafó a miles de chicos. Es decir, la empresa agarró el dinero y se lo llevó. Entre ellos estaba mi hija, dice Mónica. El Club Unión Berlín, entre otras empresas solidarias de la ciudad, ayudó a toda esta generación. Y el baile de fin de colegio de mi hija, ese año, se celebró en las dependencias del club, de manera gratuita para todos los chicos y toda su familia. De ahí en adelante, que el club se ganó por siempre un lugar en mi corazón. O sea, es realmente, ¿vos sentís que el club tiene esa entrega también con el público, con la gente? Sí, yo al final creo que el fútbol es solo una de las piezas del puzzle de la comunidad. Pero en el día a día se hacen un montón de actividades que quizás no tienen tanta visibilidad. Yo también intento un poco en mis redes sociales contarlas, pero por ejemplo cuando se acerca el invierno los aficionados se reúnen para ayudar a los sin techo, recogiendo materiales y demás. Se hace una regata anual entre aficionados. Al final siempre hay actividades alrededor del Unión. Si vas cualquier día al estadio siempre verás o niños que van allí o se hace un evento de búsqueda de trabajo. Al final, Anderlecht Försterei es un punto más de Köpenick, de la comunidad,
y se utiliza para un montón de eventos. Entonces a mí lo que me gusta es eso, ¿no? Esa sensación de que no vas solo a ver a tu equipo ganar o perder, sino que es parte de tu comunidad y el Unión significa algo más que solo fútbol, ¿no? Bien, es un evento más. Me imagino que este crecimiento vertiginoso, trajo también ciertos problemas. Sí, al final, pues imagínate, toda esta gente que luchó por salvar el club en los momentos complicados, tiene un poco ese recelo del crecimiento del club porque se está teniendo mucha visibilidad y no quieren que se pierda la autenticidad. Claro. Entonces ese miedo de que puedan llegar muchos turistas al estadio y no entiendan la filosofía del Unión es algo que en general no gusta, pero yo creo que el club lo está haciendo bien en el sentido de que da prioridad a sus socios para entrar al estadio y sobre todo que, entre comillas, por decirlo así, educa al aficionado a entender cómo funciona el Unión. Yo cuando hablo de cómo se vive un partido allí, lo que intento transmitir a la gente es que hay que adaptarse, integrarse y ser como uno más en el estadio. Hay pequeños detalles como no pitar nunca a tus jugadores, no irte nunca antes del pitido final, intentar no grabar demasiados vídeos para disfrutar del partido como tal. Son cosas que han hecho al club especial y que la gente que va al estadio lo entiende y lo respeta, ¿no? Bueno, incluso me contabas hace un ratito que vos mismo hiciste como un manual de cómo ir a ver el Unión Berlín. Sí, porque al final es una experiencia completa. Claro. Y solo van 22.000 personas de más de 60 y pico mil socios. Entonces también hay que valorar, ¿no? el estar ahí y el ser uno más que está apoyando al equipo, que realmente aporta su voz y sus ánimos para que el club pueda salir adelante. Así que bueno, sí, es una pequeña guía con tres o cuatro cosas de las que estaba diciendo ahora para que la gente realmente se integre y se sumerja en lo que es el Unión, ¿no? Bueno, muchas gracias por eso. Y ahora para ir terminando la parte de fútbol, ya después quiero hablar más personalmente de vos y tu historia en Berlín. Con esto demostramos, por ejemplo, que los clubes son importantes para su sociedad y su comunidad. En Argentina, todavía, se llaman a los clubes asociaciones deportivas sin fines de lucro, ¿sí? Que son manejadas o dirigidas por los socios. Pero resulta que ahora tenemos un nuevo presidente que está queriendo instalar esto de que puedan venir inversiones extranjeras, estas famosas sociedades anónimas, deportivas, así se llaman, de manera linda, y que vengan, no sé, empresarios árabes a invertir dinero, y eso quizás puede cambiar un poco el fútbol. ¿Qué opinión tenés de lo que está pasando con eso? Bueno, yo llevaba unos años, antes de involucrarme más en el Unión, bastante desencantado con el camino que estaba tomando el fútbol a nivel mundial. A mí que llegue un inversor, pague millonadas en un club como puede ser, con todo el respeto, el Manchester City, el PSG, el Newcastle, exacto, es algo que no me gusta. Y que en España también se han vivido algunos ejemplos. Por ejemplo, yo soy de Zaragoza y el club hubo un momento que prácticamente se hundió por lo que hizo un empresario, ¿no? en un momento determinado. En ese sentido, creo que en Alemania, salvo algunas excepciones como puede ser Red Bull y demás, la norma del 50+1, que lo que hace es que obliga a los clubes a que la mayoría de la voz del club esté en manos de los socios, evita un poco la entrada de grandes inversores. Luego hay otros clubes que lo llevan al extremo y que siguen siendo clubes deportivos, como decías, en Argentina, y el Unión es uno de ellos. Entonces yo creo que realmente los aficionados se sienten mucho más identificados con un club que sienten como propio. Uh-huh. Estamos en un camino en el que para muchos los aficionados han pasado a ser clientes, que lo único que quieren es que paguen la televisión por cable, se compren la camiseta, 200 euros por una entrada. Y en ese sentido yo creo que el Unión en este caso tiene muy claro que el principal valor que tienen son sus propios aficionados y les respetan en todo lo que se puede. Obviamente, en un fútbol capitalista que necesitan mejores jugadores, mejores instalaciones, dijo un día el director de comunicación, no podemos sobrevivir a base de vender cervezas y salchichas, pero dentro de estar en ese juego en el que vivimos, intenta mantener el máximo posible la esencia de club de barrio. Bien. Es importante tener distintas opiniones. Yo creo que no sé mucho de fútbol, pero no hay blancos y negros. Pero, por ejemplo, en los países como el nuestro o en Argentina, donde hay un nivel de pobreza grande, estos clubes son resortes para niños o familias que necesitan un lugar donde crecer y compartir cosas.
Entonces, bueno, me gusta un poco hablar de la actualidad y lo que está pasando a nivel mundial. Ahora sí, Alberto, le contamos a la gente, estamos hablando con Alberto Doblaré, hoy responsable de lo que son las cuentas en español de la Unión Berlín. Él es de Zaragoza y vino a vivir en Berlín hace un par de años, así que conoce la ciudad. Y me gustaría preguntarte sobre tu experiencia. ¿Qué fue Berlín para vos? ¿Qué es hoy para vos Berlín? Bueno, hace un par de años. Yo vine aquí en 2010. 2010, ok. Había estado un par de años antes, yo estudié un año en Holanda. Vine un fin de semana a Berlín y me encantó tanto la ciudad que me prometí que yo tenía que vivir ahí. Así que Perdón, ¿qué fue lo que te gustó que dijiste, acá tengo que quedarme? Pues me fascinó la ciudad, tanto por el día, su parte histórica y demás, como por la noche, la fiesta que había. También en ese momento era más joven. ¿Qué edad tenías, perdón? Pues en ese momento tendría 23 o así. Claro, hermoso. Y finalmente a los 25 dejé el trabajo que había empezado en España y me vine aquí a la aventura con un amigo y finalmente estuve 5 años. De hecho, conocí aquí a mi mujer, que es argentina. Y en esa época, pues bueno, descubrí una ciudad que me maravilló en todos los sentidos. Estaba en una startup que me gustaba mucho, pero aparte pues conocí gente de muchos países diferentes, todos los tipos de Berlín, los bosques de los alrededores, las zonas más de fábricas abandonadas, la fiesta. O sea, fue una experiencia buenísima y hubo un momento que ya decidí volver a España un poco por motivos personales, pero siempre me he mantenido ligado a la ciudad porque le sigo teniendo mucho cariño y el poder venir aquí de vez en cuando me da la vida en parte, ¿no? Te devuelve un poco esa energía. Sí. Siendo europeo, para nosotros distintos que somos Latinoamérica, ¿también sentís esa internacionalidad acá en Berlín? ¿También sentís que eso de haber conocido gente de todo el mundo te lo dio Berlín? ¿O mismo en Europa o en Zaragoza te pasa también? ¿Cómo es? No, para nada. Aquí es, por supuesto, una ciudad mucho más internacional, pero también tiene esa dificultad de dar ese paso de sentirte integrado con alemanes, que no es sencillo, porque bueno, hay ciertas diferencias culturales y demás, pero yo en esos años hice muchísimos amigos de todo el mundo, fui a fiestas griegas, árabes, era como que te sentías parte del mundo globalizado. Claro. Y eso sí que es verdad que al volver a España después notaba que me faltaba esa chispa internacional que igual en Zaragoza no es tan común. Bien. Y contame, y esto es algo que le pregunto a todos, ¿cómo fue tu primer invierno? Pues mi primer invierno venía bastante mentalizado, entonces... O sea, ¿sabías que se venía un invierno duro, diferente? Eso es. La verdad es que el primero estuvo bien, porque vienes con la ilusión de la nieve, de que vas a disfrutar... pues de salir por ahí, no sé, el primero no lo pasé mal, yo creo que a partir del tercero es cuando realmente pensé que no podía vivir aquí toda la vida. Mira. Y además recuerdo que fue porque nevó un día en abril, cuando ya había más o menos empezado la primavera, y un momento que nevó y fue como, esto no lo voy a poder soportar muchos años más. Basta con esto. Sí, bueno, en mi caso es, a mí lo que me pasa es la oscuridad. Sí. Desde diciembre hasta febrero, viste, a las 4 de la tarde se nos hace de noche y mamá. Sí, esa sensación de entrar a trabajar de noche, salir de trabajar de noche. Hay muchos días que casi ni te apetece hacer nada, sí que se nota. Y luego ya llega un momento que el cielo se queda como gris varios meses y el día que sale el sol parece que lo quieres agarrar. Tal cual. Y bueno, pero... es parte de la ciudad, parte de su encanto para lo bueno y para lo malo. El día que sale el sol está la ciudad que parece que está de fiesta. Sí, y cómo cambia, ¿no? Es otra ciudad completamente. Sí. Entonces, bueno, al final yo Berlín la quiero con sus cosas buenas, sus cosas malas, y también vine aquí el pasado diciembre y el que estuviera todo nevado, pues en ese momento lo tomé por la parte buena, ¿no? Lo disfrutaste, claro. Si le tendrías que decir a los oyentes, les recomiendo un lugar en Berlín para ir, un evento, algo que te guste. ¿Qué puedes recomendarnos? Pues bueno, yo creo que hay un sitio que es Admiralsbrücke que define muy bien lo que es Berlín, que es un puente donde la gente suele ir por la tarde y se sienta allí a tomar cervezas que compra en un Späti de la esquina. Suele haber gente tocando música y es un ambiente como muy berlinés. Y luego otro sitio que me gusta es Mauer Park, especialmente los domingos. El karaoke era una de las cosas que cuando vivía aquí iba bastante porque
es muy único, ¿no? Que cualquiera pueda salir allí a cantar en un karaoke muy rudimentario, que montan allí con una bicicleta, y también es muy auténtico. Hablábamos antes que para mí Berlín es una ciudad muy especial, que se va igualando a otras ciudades europeas en los últimos años en cuanto al tema inmobiliario, que se está complicando y demás, pero sigue teniendo una parte muy rebelde, muy canalla, de zona de grafitis, fábricas abandonadas, mercadillos callejeros, y todo esto es lo que a mí más me gusta de Berlín y lo que intento aprovechar siempre que vengo. Sí, es como que Berlín tiene todavía una parte muy artesanal, Sí. y muy de pueblo, ¿no? Tenemos una ciudad de 4 millones de habitantes y esto siempre lo cuento. Vas por la calle y no hay mucha gente, los mercadillos de las plazas. Todo te hace sentir el silencio que hay en Berlín. Te hace sentir que estás como en un lugar chico, muy, muy agradable. Y después lo que decís vos, la escena rockera punk de Berlín, que todavía ahí está luchando y se mantiene como puede. Sí, yo creo que es una ciudad en lucha constante. Lucha constante, claro. Mitad de ella quiere mantener la esencia y la otra mitad quiere construir áticos de lujo y demás. Y creo que es curioso que un poco esa dicotomía se ha trasladado también al fútbol con el Unión y el Hertha, porque el Hertha hace unos años llegó un inversor y metió muchísimo dinero y el equipo terminó descendiendo. Y el patito feo, que quería hacer las cosas a su manera, de barrio y demás, terminó metiéndose en Champions. Entonces creo que también es un poco una fábula con una moraleja de que igual manteniendo tu esencia puedes llegar a conseguir cosas muy grandes, ¿no? Sí, muy, muy lindo lo que acabas de decir. Y hablando un poco de esto de esta rivalidad Hertha-Berlín, que no fue siempre así. No, esa historia también es bonita. Cuando el muro estaba dividido, había una amistad entre los dos, porque el enemigo común, por decirlo así, era el BFC Dinamo, que era el equipo de la Stasi, y aficionados del Hertha pasaban al este para animar al Unión en su estadio. Al revés no se podía, porque no se podía cruzar el muro hacia el oeste, y hay algún partido que el Hertha jugó en República Checa, en Dresden, en zonas del este de Europa, y allí sí que fueron muchos aficionados del Unión a animarles. Y al poco de caer el muro se hizo un partido entre ambos equipos y aquello fue un poco como el colofón de la reunificación, ¿no? Por llamarlo así. Bueno, muy bien. Bueno, hablamos con Alberto Doblaré, repito, responsable de la cuenta en español de la Unión Berlín. A ver si me entienden. Un equipo alemán, un equipo de la ciudad de Berlín, ¿sí? Quiero que quede claro esto, no es cualquier cosa. Así que, bueno, te agradezco mucho por estar hoy acá con nosotros. Nada, un placer, y como te he dicho al principio, yo creo que lo que haces es súper útil y lo hubiera agradecido cuando vivía aquí el poder haber tenido un medio como el tuyo. Bueno, muchísimas gracias. Saludos para todos.